Ahí empezó a grabar. Ahí empezamos a grabar la conferencia, la charla. Como les estaba contando, vamos a hablar con Magdalena Candiotti, que ha tenido la gentileza de participar en este ciclo de conferencias, desde ya que le agradecemos muchísimo que haya venido a hablarnos y a contarnos sobre su libro. Le agradecemos doblemente porque se está conectando desde Frankfurt ahora mismo, en Alemania, donde está en el Instituto para la Historia del Derecho Max Planck, ni más ni menos, de renombre internacional. Yo la voy a presentar brevemente para quienes no la conocen. Magdalena es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es magíster también en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Ella es investigadora adjunta del CONICET, tiene sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, es también profesora adjunta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Este es el segundo libro que ella publica, tiene un libro anterior, ¿no?, que publicó como resultado de su doctorado, que está centrado en las transformaciones de la justicia y el derecho entre la revolución y el rosismo. Un libro que se titula Un maldito derecho, leyes, jueces y revolución en la Buenos Aires republicana, 1810-1830, publicado en 2018. Desde hace ya más de una década se dedica al estudio de la diáspora africana, de la esclavitud y de la abolición. Bueno, ha sido visiting scholar en muchas universidades de gran prestigio también, en la Universidad de Columbia de Nueva York, en el Max Planck, como ya les dije, en la Universidad de Harvard. Y también ha participado, y esto lo quiero recomendar especialmente porque está en YouTube y todos ustedes lo pueden ver, de distintos proyectos de historia pública, ¿no?, de divulgación, en particular de la producción y la participación también de una serie de documentales que se llama Negros, descendientes de africanos en Santa Fe, ¿no es cierto?, que lo pueden ver en YouTube buscándolo así como está, ¿no? Y realmente se los recomiendo porque es un documental muy bien hecho y muy, muy bueno. Bueno, Maga, si no hay nada más, te dejo la palabra para que nos hables de Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, publicado por la editorial Siglo XXI hace apenas 3 o 4 meses, no sé bien si en noviembre o en octubre del año pasado. Sí, en noviembre, un mes bien negro. Recién nacido. En el buen sentido, sí, está bastante recién nacido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, y a todos por el interés de participar desde distintos lugares. Qué lindo ver que hay gente de distintos lugares. Bueno, les cuento un poco de qué va el libro y cómo surgió, un poco en relación a esto que contaba Adrián. Yo estaba trabajando durante mi doctorado como en el campo de las transformaciones jurídicas, políticas, cómo se habían transformado las formas de pensar lo que era justo, lo que era legal, y cómo administrar la justicia entre lo que llamábamos el antiguo régimen y la modernidad, cómo se había ido construyendo lo que sería una justicia moderna, etc. Con esas preguntas me concentré, una parte de esa investigación suponía ver cómo se administraba cotidianamente la justicia, que era lo que estaba pasando. Y entonces trabajé con decenas de causas judiciales, sobre todo civiles, y las iba fichando, mirando, buscando distintos tipos de conflictos, y me encontraba reiteradamente, permanentemente, con pardos y morenos, que se declaraban y se identificaban a sí mismos como tales, y con esclavos. Bien, digamos que era algo que sabía que existía, pero me llamaba poderosamente la atención la cantidad, ¿no? Y me adelantaban las décadas y seguía encontrando este tipo de causas. Entonces dije, bueno, yo quiero entender esto, entonces fui como apartando todas esas causas. El final de mi doctorado lo terminé en 2010, ya no me importaba nada la justicia,
solo quería entender qué era lo que estaba pasando con estas personas, qué era lo que demandaban, qué eran los derechos que tenían, que no tenían, que exigían, etc. Entonces, bueno, surgió el libro es resultado como de estos 12 años, digo yo, porque ya desde 2019, como contaba Adrián, terminé publicando el libro en 2018 porque me lo vivían pidiendo la tesis, qué sé yo, y dije, bueno, que salga, pero ya, no, pobrecito, no es un hijo muy querido ese libro. Fue un montón de trabajo y me sirvió un montón para esta investigación. Pero bueno, digamos que en ese momento no estaba toda mi energía puesta ahí, sino que ya estaba en estos nuevos problemas. Entonces, como les decía, fue como una sucesión de proyectos que fui armando. El primer proyecto postdoctoral tuvo que ver con estas demandas ante la justicia específicamente, y después fue tomando forma un proyecto más grande que fui desarrollando en distintas etapas, que tenía que ver con entender cómo se había terminado la esclavitud en el Río de la Plata. Cuándo y cómo había sido ese fin. Estaba esta idea que muchas veces nos confundimos, ¿no? Y cada tanto salen notas, no se abolió en 1813, la gente piensa, confunde libertad de vientre libres con abolición total, etc. Bueno, entonces ahí, medio providencialmente, cuando terminé mi doctorado, apliqué y me fui a hacer un postdoc ahí a Columbia, que no tenía que cursar, pero aproveché podía tomar cursos, y bueno, ahí me encontré con una biblioteca alucinante de un montón de trabajos y de cuestiones que se podían pensar sobre esclavitud, y que un poco el libro está lleno de distintos tipos de historiografías que venían confluyendo, y también la historiografía brasileña, que tenía como una tradición enorme. Yo tengo una muy amiga que es brasileña, me fotocopié toda su biblioteca básicamente, y entonces también ahí fuimos arrancando. Entonces, bueno, la idea de este libro fue tratar de dar cuenta de ese proceso de abolición, no solo desde arriba, podríamos decir, simplificando, no solo desde esas leyes y esas innovaciones, como la revolución fue repensando el rol de la esclavitud, cómo fue planteándose una agenda de abolición, la relación entre el uso de esta metáfora de la esclavitud para hablar sobre el vínculo político y su impacto en también pensar la emancipación de los individuos, de los esclavos efectivamente existentes. Bueno, problematizar cómo si había habido un abolicionismo letrado, si había habido discursos, cómo circulaban, etc. Pero nada de eso, digamos, me acababa o podía terminar de entenderse sin entender esas, digamos, luchas por la emancipación, en lo que podríamos pensar un abolicionismo desde abajo, ¿no? Desde las prácticas y, como sabemos, las realidades, los fenómenos no se transforman a base de decretos y de leyes, sino que eso tiene que tener una aplicación, una realidad, ser recibido, ser digamos, aplicado, y lo que me encontré es que ese proceso fue más lento, más trabajoso y más disputado, digamos así, de lo que a priori uno podía suponer. Entonces, para empezar a organizar este campo, digamos, quería señalar esto, que esa sorpresa que yo sentía, y que sentí con respecto a esta presencia, ¿no?, en la materialidad de estas personas clasificadas racialmente y esclavas en el archivo, ¿no?, que me pareció como algo externo, tenía que ver con todo un proceso de construcción de nuestra identidad nacional, ¿no es cierto?, donde está esta idea de la excepcionalidad con respecto al resto de América Latina, y esta idea del predominio europeo, ¿no?, de la población y de la herencia y de las tradiciones. Entonces también una cosa que trato de hacer a lo largo del libro es un poco entender cómo se
fue como en este proceso de abolición, en estos años que van entre 1810 y 1853, 60, a grandes rasgos, cómo se fue construyendo también esta idea, y cómo se fue construyendo un imaginario en el cual la diáspora africana y la esclavitud como fenómeno prácticamente no tenían un lugar, no tuvieron un lugar, digamos, preponderante, ni en nuestras historiografías, ni en nuestra memoria, a excepción de esa aparición estelar en el acto del 25 de mayo, ¿no? que aparecen para desvanecerse y nunca más preguntarnos qué fue de ellos, qué pasó con esas personas, cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron sus luchas, sino estaba esta idea de que se fundieron, no sé, o murieron, digamos, en las guerras, en ese martirologio negro, que es una de las vías por las que podían ingresar a la nación, al panteón, muriendo, o integrándose supuestamente de un modo democrático con el resto de la población. Democrático me refiero a sin discriminaciones, sin jerarquías, la idea de un país donde sería irrelevante el color de las personas, el origen, etc. Entonces un poco trato de poner en el centro estos supuestos de nuestra memoria y en parte de nuestra historiografía, de que eran numéricamente irrelevantes, que algo con lo que me chocaba bastante cuando hablo con las personas, y esto lo podemos discutir, pueden decir si ustedes lo ven de esa manera o no, lo que a mí me pasaba era que la gente no solamente me decía, son pocos, y los trataban bien, acá no era como en Estados Unidos, no era como... Entonces ese imaginario de la benignidad, que está anclado también en una serie de posturas teóricas, que quizás después alcance a explicar, era otro de los tópicos que se fueron construyendo, y me parecía importante discutir y abordar, y no discutir teóricamente porque no me gusta lo que dice, sino trabajar en las fuentes para ver cómo había sido la vida de estas personas, y qué lugar o no tiene ese tipo de discurso. Otra cuestión, otro supuesto que yo encontraba, esto sí, tanto en la historiografía como en la memoria, es la idea de que estas personas olvidaron su pasado, ¿no? Africanos y afrodescendientes, no solamente su origen habría sido irrelevante para el momento de integrarse, sino que no necesitábamos pensar en su pasado, ¿no? Y esto era como que extendía esa cosificación que era propia de las fuentes, ¿no? A todo esto, capaz que tendría que haber armado algo para compartirles, para mostrarles el tipo de fuentes con la que esta historia tiene que ser reconstruida, ¿no? Son fuentes muy escuetas a veces, ¿no? Son como muy descriptivas, donde las personas son una propiedad, una cifra, un nombre de un bautizado. Entonces, la apuesta fue sobre esas fuentes donde están, que figuran como cosas, ¿no? Una compraventa de un esclavo, a veces compras también de libertad, etc. Tratar de trabajar para saltear, digamos, para superar, ir más allá de esa cosificación, y pensar en estas personas que atravesaron estas experiencias de secuestro, cosificación, comodificación, ¿no? Transformación en mercancía, esclavización, las trajeron desde el otro lado del Atlántico, y es una experiencia de desarraigo, pero no es solo la historia de integración, que es lo que siempre se enfatizó, prácticamente agradezcan que les dejamos acá un lugar que se pueden integrar, ¿no? Entonces, yo quería no hacer historia así, ¿no es cierto? Entonces ahí era como una decisión teórica, pero también política, ¿no? Una cosa que trato de hacer en el libro es como multiplicar esas biografías en la medida de lo posible. Tuve que como se dice, no sé cómo se diría en español, ¿no? Curb my enthusiasm, tuve que tratar de no multiplicar tanto para no atosigarlos con la reproducción de biografías, pero para mí era apasionante, ¿no? Estas historias de esas personas que yo las encontraba en un registro, tratar de multiplicar
los registros donde podía encontrarlas, para contar sus historias y para que podamos pensarnos como herederos de esa historia, no, ay, esos pobres gente que le pasó eso, ¿no? Sino que la apuesta, no solo mía, también de muchas personas que estamos repensando estos temas y de quienes abordan este tipo de temas, así también como los indígenas, es poder construir esa historia como la historia de un nosotros, ¿no? Como son nuestros más olvidados antepasados, pero son fundamentales en la conformación, saliendo también de la lógica muy frecuente de la contribución, ¿no? Hicieron esto por la historia, bueno, o no. O sea, parece que una de las figuras que ahí uso es una expresión que usa un historiador para hablar, no sé si es antropólogo de formación, Charles Hale, sobre los indígenas. Dicen, bueno, está esta figura del indígena permitido, ¿no? Del indígena, el indio que está bien, ¿no? Jonesguala está mal, el indígena tranquilo en su lugar rural y vestido lo más parecido a nuestro imaginario de la anterior a la conquista está bien, ¿no? Si pide legalmente, ahora si se revela, ya no es un indio permitido, ¿no? Si hace rap y canta en distintos idiomas, no lo queremos. Bueno, a mí un poco me pasaba que sentía o siento, y me parece que eso nos pasa hoy, que también en las reivindicaciones que hay sobre la memoria y la presencia de la diáspora, parece que el afroargentino permitido es el soldado que muere por la patria, ¿no? Entonces, es verdad que estos soldados negros murieron por la patria, es verdad que hicieron esa contribución fundamental, pero creo que esta diáspora africana merece un lugar en nuestra historia independientemente de esta idea de la contribución, ¿no? De qué hicieron por nosotros. Y bueno, esta idea de reconstruir esta historia como nuestra historia, como la de un todos, independientemente de la sangre o de las herencias personales de cada uno. Un segundo que me voy a desabrigar. Me dio calor. Bueno, entonces bueno, otro supuesto que encontraba también en la historiografía y en nuestra memoria, que en parte se los menciona, es esta idea de la ausencia de discursos y de prácticas de racialización, de marcación racial de las personas después de la revolución, ¿no? La revolución habría acabado con esas jerarquías, por lo menos expresamente raciales. Entonces, digamos que esos supuestos son los que voy desandando en gran parte a partir de los distintos capítulos que van abordando distintas facetas de este proceso que creo que merecíamos o que necesitábamos entender mejor, y tampoco es el cierre, sino que en realidad la idea es una apertura de más y más indagaciones, para entender ese proceso de deslegitimación y de desestructuración de la esclavitud. Me parecía importante señalar 3 vías fundamentales. Entonces, luego de abordar un intento de cuantificación de la proporción de población esclavizada y de color en el Río de la Plata, es muy difícil, o sea, al día de hoy usted me dice, bueno, ¿cuántos esclavos había? No lo sé. En las ciudades había aproximadamente esclavos, personas esclavas, eran según los lugares entre el 6%, el 11%, el 12% de la población, pero esto cambiaba, que si hicimos en Córdoba ciudad, o en Córdoba en el espacio urbano, en Buenos Aires ciudad, en Buenos Aires en el espacio urbano. Entonces, ahí un poco lo que hice fue recolectar todos los trabajos sobre estos censos, visitas de obispo, etcétera, fuentes preestadísticas súper dispares, con categorías de clasificación de las personas distintas, algunas que clasificaban, otras que no, otros que solo las divisiones legales, para tratar de crear este panorama donde también vemos una gran proporción de población, digamos así, afromestiza, ¿no? Mezclada, las castas, donde indígenas y negros conforman esos sectores populares de color, que es bastante
digamos que nos dan una dimensión de que la diáspora fue muy importante, pero también es bastante difícil tener la certeza de la ascendencia de estas personas de color que sean estrictamente afrodescendientes o indígenas mezclados, ¿no es cierto? Y ahí me vino bien, hablé bastante con otra historiadora que trabaja sobre indígenas, ¿no? Que Raquel Gil Montero me decía, bueno, tengamos cuidado de no maximizar la idea de la presencia africana en detrimento de una población indígena que sobre todo en el este era fundamental. Entonces ella decía, ¿para qué van a traer tantos esclavizados si tienen una mano de obra gratuita que formalmente no es esclava, pero hay claramente formas de trabajo no pago, forzado, que, en fin. Entonces nada, eso era como una invitación, me parecía importante retomar todos estos trabajos para tener ese panorama, pero no tenemos como la certeza del ADN de la afrodescendencia, y es algo que está bueno para multiplicar los trabajos al respecto con esta mirada más al ras que les mencionaba sobre las biografías, etc. Entonces, bueno, un poco les decía, trato de hacer eso en la primera, presentar ese panorama de esta población y mostrar el impacto de la revolución y este discurso que les mencionaba de decir, bueno, hay un uso de esta metáfora esclavista para hablar de la ruptura del lazo colonial, pero también estas personas que están escuchando esos discursos y que les están diciendo libertad, libertad, sagrada libertad, viva la igualdad, bueno, tiene una repercusión. Entonces ahí, en varias causas judiciales podemos encontrar digamos, ese uso y esa apelación a esta idea y a esta promesa prácticamente, y este vínculo que se va a estar tejiendo en el mundo atlántico en general, entre las revoluciones y las promesas de fin de la esclavitud, que al ser una de esas revoluciones, la Revolución Francesa, su impacto, y la Revolución Haitiana, digamos, ese ejemplo de la Revolución Haitiana, con su violencia, con su radicalidad, con su fecundidad, va también a funcionar como un reparo, también en este lado súper al sur, donde va también a generar un miedo y unos límites, digamos, a esos intentos de emancipación. Pero igualmente se van a dictar dos leyes fundamentales que van a constituir para ese entonces como el tándem típico de la abolición gradual en el mundo atlántico, que van a ser la prohibición del tráfico transatlántico. Enfatizo esto porque la prohibición del tráfico quiere decir que no ingresen más africanos directamente desde África o desde Brasil, como mostró el trabajo de Alex Borucki, que el 80% de esos ingresos se hacían luego de pasar por Brasil, con reembarques, o a veces solo parar y venir, pero digamos, y el 20% eran viajes directamente desde África a los puertos rioplatenses, Buenos Aires y Montevideo, que eran una unidad en ese momento. Entonces la ruptura de ese tráfico transatlántico no quiere decir que se cortaba el tráfico de personas que están todo el tiempo siendo compradas y vendidas, y la otra ley fundamental que va a integrar este tándem es la ley de las leyes de vientre libre, ¿no? Esta famosa ley que en realidad es un decreto que va a ser la primera medida que toma la Asamblea del año 13, que va a declarar libres, en realidad es la segunda, libres a todos los hijos de las esclavas que nazcan después del 31 de enero de 1813. Eso, ¿no? Como que podríamos decir, marca como un apogeo que abolicionista que es esta gente, incluso cuando se decide prohibir el tráfico en 1812, se pelean entre el Cabildo y el Triunvirato a ver quién se expresa más en contra de la esclavitud, ¿no? Entonces pareciera que son todos abolicionistas. Pero rápidamente, en esa misma asamblea del año 13, se genera un reglamento que para mí es fundamental y que cambió toda mi comprensión de este fenómeno, y que es apenas un mes después de la ley de vientre libre se crea este reglamento para ejercicio y educación de los libertos. Entonces, esos niños recién nacidos no van a ser libres, como nos habían contado, como nos habían dicho, pensábamos que nacían nuevas generaciones de niños libres afroargentinos, sino que van a ser libertos, que es un concepto jurídico muy específico del mundo
jurídico romano, que va a ser recuperado por las partidas y que va a ser reactualizado por este reglamento, y va a ser central para modular la vida y las libertades posibles para esas nuevas generaciones de, digámoslo, en una categoría analítica totalmente externa, afroargentinos, ¿no es cierto?, ¿qué es esta de libertos? Entonces estos libertos van a tener que trabajar gratis para los amos de sus madres, hasta los 16 años las mujeres, hasta los 20 años los varones. Entonces, yo analizo como la generación de estas leyes y cómo surgen las limitaciones a esas mismas leyes, ¿no? En relación al tráfico también hay otro principio que es la idea del suelo libre, todo aquel que pise este territorio va a ser libre por el hecho de pisarlo. Eso también se va a ir restringiendo por presiones internacionales, fundamentalmente las presiones del gabinete portugués, me van a decir, que están temiendo la fuga de esclavos, etc. Y también este reglamento de libertos va a crear una libertad mucho más vigilada, mucho más matizada, controlada y controlable para estos niños. Entonces, esos multiplicidad de causas que se dan en torno a la regulación de estos niños, y después de estos jóvenes, y a su trabajo, ¿no? Para mí se va a ir manifestando como una ley que se presenta a sí misma como de protección y de cuidado de los menores, ¿no? De garantizar su cuidado, su educación, y con los años se va a ir perfilando mucho más claramente como una estrategia de renovar planteles de trabajadores no pagos, digamos, gratuitos, y estos niños van a poder circular, van a quedar bajo el patronato de los amos de sus madres, y van a poder ser heredados, vendidos. Entonces también la familia, digamos, incluso las familias negras van a tener mayores incertezas que incluso siendo esclavos, ¿no? Porque va a haber una fuerte tensión por la apropiación de ese trabajo, por el control, incluso el desinterés de estos amos, etc. No voy a alcanzar a contar todo, pero bueno. Digamos que a mí me parecía importante tratar de explicar, y me sirvió mucho una esclava de 80 años, ante un juez de paz en 1835, ¿no? Porque también muchas causas son las personas que no saben cuándo nacieron, no saben si eran libertos o son esclavos, entonces hay juicios al respecto, y una abuela dice, bueno, mi nieta, perdón, sí, para mí es liberta, porque ella nació en el tiempo de los libertos. A mí me parecía importante contar estos 40 años que separan a 1812 de 1853, pues son 40 años donde las personas siguen siendo comodificadas, su trabajo sigue siendo apropiado, siguen teniendo que luchar para hacer que esas leyes que estaban escritas sean vigentes efectivamente, por garantizar los cuidados, por garantizar la vida misma, ¿no? Son padres que terminan, o sea, supuestamente los patrones tienen que encargarse de proveer por los niños, y en realidad los abandonan, los padres se hacen cargo, pero después los reclaman para trabajar, los andan circulando y comprando y vendiendo ese patronato, se anuncian en la prensa, ¿no? Etc. Entonces, este tiempo de los libertos, como decía Francisca Alvarado, me parecía que era fundamental para entender cómo se había terminado esa esclavitud. Entonces, como les decía, esa es una vía, tiene que ver con las políticas, con las leyes antiesclavistas, y con su aplicación, y su difícil aplicación, y las luchas, ¿no? Y lejos de esta idea de libertades otorgadas, son libertades conquistadas. Otro tipo de libertad conquistada, y que retrato, y que recupero en el libro, tiene que ver con las manumisiones, ¿no? La compra de la libertad, o la negociación de una libertad gratuita, gratis, digamos, con los amos o amas, ¿no? Propietarios, entre comillas. Y ahí entra un poco esto que yo les decía, les contaba de este discurso de la benignidad, de la supuesta benignidad de la esclavitud hispana, ¿no? Es un viejo tópico que uno de los primeros comparatistas, digamos así, de la esclavitud en términos legales en el mundo, en las Américas, ¿no? que es Frank Tannenbaum, había dicho, bueno, a mí me parece importante comparar los sistemas esclavistas, y yo encuentro que una diferencia fundamental
entre la esclavitud hispanoamericana y la anglosajona tiene que ver con esta posibilidad de comprar la libertad, ¿no? Que tienen o de que los amos le otorguen la libertad que es propia del mundo hispanoamericano, que tiene que ver con el catolicismo, con pensar a estas personas como cosas, pero también como, digamos, fieles potenciales, con alma, entonces hay que salvarlos, entonces hay que dejarlos casarse, etc. Entonces, si bien su teoría y su comparación de la benignidad acumula una gran biblioteca refutándolo, a mí me parecía importante, ¿no?, contribuir a esa refutación, porque por supuesto comparar benignidades de un fenómeno como la esclavitud, es como, ¿no?, gradaciones en algo en sí mismo totalmente ilegítimo, violento por definición, etc. Pero me parecía importante mostrar y discutir esa tradición de pensar a las manumisiones como otorgamientos, ¿no?, como concesiones, como algo que se daba por esta magnanimidad o incluso por el convencimiento católico, etc. Entonces, bueno, creo que eso juega un rol, y cada vez más en todas las investigaciones que están trabajando en algo que yo por lo menos todavía no me considero muy capaz, pero como la historia de las emociones, nos dicen, necesitamos reponer cómo en el espacio doméstico se genera un tipo que es lo que predomina, ¿no?, en el Río de la Plata, es una esclavitud fundamentalmente urbana, donde las relaciones son muy cercanas, pueden haberse generado relaciones de afecto, etc. Pero trabajando con esos protocolos notariales, con estos registros donde los escribanos escribían, valga la redundancia, esas promesas de libertad, esos testamentos donde decían yo voy a liberar post-mortem, yo encontré, o me pareció muy útil usar esta expresión y esta idea de Bartolomé Clavero, de la idea de una lógica antidoral, que él usa para pensar la economía, ¿no? Dice, es una economía donde hay una lógica como del favor y de la gracia, y de lo que no es exigible legalmente, pero en realidad es como exigible moralmente, ¿no? Entonces, toda esa serie de intercambios, en medio de esos documentos tan formulaicos de los protocolos, podemos verlo, donde los amos están tratando de convencer, digamos así, a sus esclavos de que sean sumisos, convencerlos de que inviertan en esa sumisión, ¿no? Que no, porque los esclavos no es que están siendo solo manipulados, están negociando. Entonces la dama le dice, bueno, yo quiero que se quede tantos años acá cuidando y criando a mi hijo, quiero que me atienda este negocio, que fabrique tantos zapatos, que no se fugue, que no se emborrache, que no... Entonces son demandas muy puntuales que tienen que ver con esos intercambios, que como les decía, a veces no son exigibles, aunque en el caso de la esclavitud incluso va a haber revocatorias de promesas de libertad, que en todo caso nos están hablando de que sí se transforman en algo exigible. Entonces, para mí esas manumisiones hablan de que con dinero y con sumisión estas personas están pagando, están invirtiendo y están pagando por su libertad, y nuevamente no es una gracia, sino que es una negociación. Y ahí también, en esos análisis de las manumisiones y de las promesas de libertad, también me encuentro, y en ese registro, que son los registros notariales, se encuentra una serie de contratos y de arreglos que nos hablan de cómo se está transformando también la esclavitud en este contexto, donde el Estado va a estar presionando, los gobiernos van a estar presionando para reclutar mano de obra. Este mercado laboral, que de por sí era bastante pequeño, se va a restringir aún más. Entonces la idea de poder contar con personas que tienen la obligación de permanecer ahí, que no tienen la libertad de cambiar de trabajo, etc., va a generar una serie de, como una esclavitud por contrato, ¿no? Para decir, por un lado es como una creación de un horizonte de liberación, porque van a comprar, por ejemplo, esclavos y le van a decir, bueno, te contrato, pero
por 8 años, si por 8 años te portás bien y no te escapás y cumplís con el trabajo, te voy a liberar. E incluso algunos menos, por 6 años, por 5 años, según la capacidad de negociar. Y esto se hace como un relanzamiento de relaciones de esclavitud ya existentes, o compra de nuevos cautivos, digamos, con esas promesas de libertad. Por estas dificultades de fijar, y esta voluntad de fijar esta mano de obra. Y bueno, y la tercera vía que analizo, que va llevando a la desintegración de la esclavitud, es como una de las más clásicas que había sido tratada. Durante bastante tiempo dudé si sacar ese capítulo, poner ese capítulo. Y No, por favor, casi mal. no, pero viste como que lo fui transformando, porque en realidad lo que es así, hago como una primera introducción de cuáles habían sido las formas de participación negra y parda y morena, los reclutamientos, y qué significaban, ¿no? Y que habían significado una vía como buscada incluso para la integración, para el ascenso social, etcétera, pero como que en un punto me parecía como lo más conocido, ¿no? Como la participación armada, pero por otro lado me parecía importante esto que les decía, de discutir cómo el discurso había enfatizado que eso era una contribución, y cómo los mismos afroargentinos, digámosle así, habían reivindicado eso, pero que eso suponía esta lógica que les decía de pago, de tener que hacer algo para tener un lugar en esa comunidad y en esa nación. Pero me interesaba señalar dos cosas más. Por un lado, que se había dicho durante un montón de tiempo que los límites a las políticas abolicionistas habían tenido que ver con el respeto de la propiedad, ¿no? Que el Estado decía, los gobiernos decían, bueno, está este derecho a la libertad, pero igual de sagrado, ¿no? Y tenemos que mantener es el derecho a propiedad. Entonces supuestamente el Estado habría sido cauto para proteger el derecho de propiedad. Y en realidad cuando uno ve los sucesivos rescates obligatorios de esclavos siendo llevados adelante por los distintos gobiernos, vemos que el principal atacante de esa propiedad esclava es el Estado mismo. Entonces, no era el derecho de propiedad, era, ¿no? este ejército de reserva que constituía la población cautiva y del que se podía echar mano alternativamente, y es lo que va pasando. Y por el otro lado, la segunda cuestión que fui reconstruyendo, y que para eso como que cambié la estrategia, y el capítulo tiene como dos partes, una parte más estructural, describiendo todos esos reclutamientos, y otra parte donde me meto en la vida de un tipo, de un soldado, y digo, bueno, ¿cómo fue la experiencia esta? ¿Qué implicó ser soldado? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Dónde vino? ¿Y dónde estuvo? ¿Y cómo construyó esa supuesta integración que le ofrecía el Estado? ¿No? Que parecía, les decía yo, bueno, estaba esta vía a la integración en términos igualitarios, este énfasis en el mestizaje, una nación forjar ese crisol de razas, etc. Bueno, y en realidad a partir de esa historia, que bueno, era una historia muy fascinante, que me llevó un montón de tiempo, pero me divertí muchísimo haciéndolo también, fui viendo cómo este africano circuló, ¿no? Estuvo en Montevideo, en el ejército en Santa Fe, reprimiendo las autonomías, se fue, terminó en Sipe, volvió, tuvo una larguísima carrera militar. ¿Cómo fue tejiendo lazos? O sea, ¿con quién hizo familia? ¿Con quién hizo vecindad? ¿Quiénes fueron sus testigos? ¿De quién él fue testigo? ¿Cómo construyó su lugar en la Buenos Aires después de la guerra, e incluso mientras participaba en distintas guerras? Bueno, fue con africanos, fue con esclavizados, entonces un poco me parecía importante volver a poner en el centro esas solidaridades afrodiaspóricas, que tenía que ver con esto que yo les decía, no nos olvidemos del pasado, ¿no? Realmente iban a hacer lazo con cualquiera, no importaba que fuera africano, no importara que fuera en todos lados clasificado como negro, no importaba que
que puede haber sido esclavo con otros esclavos. Bueno, entonces, tratar de repensar, y el capítulo tiene mucho de análisis de una historia, pero también como de propuesta, un poco como el siguiente capítulo también, ¿no? De necesidad o de invitación a todos, a todas las que están por ahí, como a indagar y a pensar el impacto de las prácticas de racialización y también de ese pasado de afrodescendencia o de esclavitud en la organización de la vida de las personas. En este caso, en el caso de este capítulo me centro, bueno, en decir cómo construyen la movilidad social y cómo construyen su lugar social, y esa supuesta integración y esa supuesta asimilación, bueno, en realidad la construyen con un montón de lazos, como les decía, afrodiaspóricos, con redes que les permiten construir familias, porque se casan entre sí, porque tienen hijos legítimos, pueden usar de esas otras, digamos, variables de legitimación que son importantes. Y en el sexto capítulo, un poco vuelvo a decir, tenemos como esta deuda pendiente, en gran parte, creo que se está abriendo de a poco, pero que necesitamos hacer más, de pensar el impacto de estas prácticas de racialización también en el espacio político y en la conformación de identidades políticas, ¿no? Yo voy, o sea, porque yo también empecé, el libro capaz que está un poco al revés, o va y viene de cómo yo fui reconstruyendo, ¿no? Como que yo venía de hacer una historia más legal, una historia más intelectual, más política, y resulta que... ¿Hola? ¿Se cortó? Me parece que se Se congeló, le cortó a Magdalena. ella, o sea, nosotros seguimos, Sí, pero a ella se le seguimos, cortó. sí. Sí, Ok, sí, ok. creo que sí. Ahí les Esperamos un segundo, ya va a volver. ¿Hola? A ver. Ahí ¿Volví? estás. Sí, volviste. Bienvenida de nuevo. Bueno, no me quiero No extender quieren un que montón. cuentes cómo diste vuelta el camino de tu trayectoria personal. Ahí en el Max Planck se enojan. No, no. Entonces, sí, no, como que a mí me parecía, y me parece, no sé, también podemos charlar lo que les parece, pero a mí me parecía que si yo miraba como desde la historia política, parecía que nunca había habido una pregunta sobre la esclavitud, ¿no? Era parte de esta, lo que a mí me gusta llamar como una expurgación retórica, el sacarla fuera de nuestra historia, a la diáspora africana y a la esclavitud misma, ¿no? Y no importaba que, no sé, no nos cuenta, Mariano Moreno tenía esclavos, ¿no? En las cartas que nos llegan con Guadalupe, pobre, el otro está muerto, pero ella le dice, la negra esta me tiene podrida, la voy a vender, etc. Entonces, bueno, como que eran como temas totalmente separados, o como que uno puede hablar de la revolución y no pensar, y está alejado, ¿no? A mí me pasó eso, o sea, como autocrítica diría, yo terminé mi tesis de doctorado y yo no conocía la sociedad sobre la que yo estaba escribiendo. O sea, la conocí un montón a partir de esos juicios, y empecé a entender cuáles eran los problemas, pero como que el relato que nos organizaba historiográficamente era muy político, y se me perdía la materialidad de la gente, y se me perdían los problemas. Entonces, un poco, en el último capítulo, me adelanto y ya vuelvo al 6, en el séptimo capítulo yo como que hago un repaso de decir, bueno, necesitamos pensar como desde la historia intelectual, ni siquiera, ¿qué decían los letrados, qué sabían o no sobre los discursos abolicionistas, sobre la legitimidad de la esclavitud, cómo se justificó, por qué era legal o no, o cómo criticarla, y cuáles eran las vías que había disponibles para criticarlas o creadas por ellos mismos para criticarla. Pero si yo, como uno se agarraba solamente de esos discursos, dice, bueno, había pocos, no les preocupaba, y entonces parece que es porque no era un problema. Y en realidad, por eso lo puse en el último capítulo, porque era sobre la base y el contraste de toda esta lucha cotidiana que todas estas personas están llevando adelante, y que uno los ve y que son omnipresentes en un conjunto de registros que
desde esa historia, si te quiere, desde arriba, no se ven o no suelen verse, pero si uno va al yo tendría que cuantificarlo, ¿no? Pero yo arriesgaría que el 25 al 30% de la labor cotidiana de un escribano era hacer cosas en relación a los esclavos. Era comprar, vender, anotar promesas de libertad, anotar testamentos donde se estaba disponiendo la vida de estas personas. Si vemos los registros parroquiales, están permanentemente clasificando. Entonces quiero decir, era algo mucho más omnipresente, ¿no? En la casa de estas mismas personas que están escribiendo y no están problematizando sobre la esclavitud, están peleándose, ¿no? Rivadavia está combatiendo, Martín Rodríguez, encontramos las élites tramitando cotidianamente su vida, donde estas personas son centrales, pero se sacan el discurso público, ¿no? Ese contraste era muy fuerte, y por eso en parte como que reconstruyo ese universo letrado de discusiones al final para decir, no nos podemos quedar con eso porque nos están dando una imagen de la realidad y del mundo, de esa sociedad de su propio tiempo, que no puede dar cuenta de la miopía que estos tipos están teniendo al pensar su realidad totalmente disociada en parte de esas poblaciones, en parte porque el proyecto es que no existan, que vengan otros, etcétera, obviamente, ya lo sabemos, pero igualmente me parecía muy fuerte. Entonces, un poco como en ese plan de pensar política y esclavitud, me preguntaba si ese pasado esclavo, si esa afrodescendencia o el color, habían tenido una traducción, digamos así, política, en las posibilidades de acceder a la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos nuestro relato de que nacimos liberales prácticamente, como sin discriminaciones, sin requerimientos específicos de monetarios, etcétera, para poder participar en la política, y en realidad leyes, digamos así, reglamentos, estatutos que yo había leído 80.000 veces, nunca me había prestado la atención que en esa primera década de revolución, el estatuto del 15, el reglamento del 17 ponen limitaciones a la participación de africanos, ¿no es cierto?, a los hijos de africanos. Me dice que mi conexión es inestable. ¿No se cortó? No, se te escucha bien. Buenísimo. Bien, se entonces, un poco reconstruyo cuáles fueron como tratar de periodizar esas exclusiones, ¿no? Una primera década de exclusiones explícitas, africanos y afrodescendientes, y de resistencias organizadas por parte de pardos y morenos presentando demandas para pedir votar, ¿no? Porque sabemos que en realidad se está construyendo el voto, como mostró Marcela Ternavas, en realidad la participación tiene que ser alentada. Bueno, estas personas que están siendo excluidas hacen presentaciones a los cabildos diciendo nosotros sí somos hijos de esclavos, pero nosotros somos libres, podemos votar. No pueden votar porque les corresponde lo que a los descendientes de africanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco reconstruir o periodizar como de esa exclusión explícita que se da en el marco de un debate que nuevamente se tiene que pensar en modo atlántico, en diálogo con lo que está pasando con las decisiones parecidas que se estaban tomando en Cádiz, en otros lugares de la América hispana también, donde esto se está debatiendo. Aún después de los 20, depende las provincias, de exclusiones más implícitas, ¿no? Como a partir de las típicas ocupaciones, la idea de excluir a los dependientes, etcétera, con esa figura de dependencia, y con otro tipo de regulaciones. Entonces, bueno, también invitarnos a revisar nuestra historia política y las participaciones y las identidades políticas de la mano de pensar el rol que estas distintas vías de racialización en sentido amplio, como les digo, no solamente como por el color, no con una idea de raza moderna, positivista de fin del 19, pero en este sentido amplio del conjunto de rasgos que tiene una persona y de las cuales no puede disponer, pero que estarían determinando los lugares y las actividades que pueda llevar adelante. Necesitamos volver a repensar qué rol tuvo como esa construcción también de un nosotros, de autoadscripciones comunes y de adscripciones otorgadas
tuvieron en esa, o pueden haber tenido en esa participación política. Yo ahí trato de poner algunos ejemplos, pero creo que se podría tratar de hacer más. Y en el último capítulo, además de presentar esto de los debates letrados, que son apasionantes, o sea, a mí me divierte, está bueno y son importantes, pero también puestos en esta perspectiva, trato de reconstruir cómo esta tradición que van desarrollando de prácticamente autoalabarse por decir qué temprano que el Río de la Plata, que esta joven nación, que las provincias unidas acabaron con la esclavitud, ¿no? Entonces van a hablar rápidamente de la esclavitud en pasado, como algo ya solucionado con esas leyes de abolición gradual, que para mí es algo que está en el corazón de nuestra confusión sobre 1813-1853, y a diferencia entonces cuando llega 1853 se toma la decisión sin debates, sin repercusión pública, sin mayores problematizaciones, digamos, y a su vez se perpetuó una idea que tampoco fue real, que es la idea de que el artículo 15 de la Constitución decía que las personas iban a ser, los propietarios iban a ser compensados por la pérdida de esa propiedad, y siempre se dijo que eso no había sucedido. Bueno, hay varios casos provinciales donde eso sí se pidió y se solicitó. Entonces, bueno, esa historia de la emancipación negra es un poco esa historia de cómo fueron construyendo las propias personas esclavizadas, sus familias y sus propios caminos, y cómo tuvieron que ir pagando en cierto sentido por su propia libertad desde estas distintas formas, con dinero, con trabajo, con servicio militar, con sumisión, por parte del Estado a la hora de la abolición final, pero no fue como un derecho concedido, gratuito, como derecho como tal. Así que bueno, eso es un poco para acá, a la hora que me dijeron. Está muy bien tematizado y resumido, de alguna manera, buena parte de los temas que va tocando el libro. A mí me gustaría hacer un comentario, tengo millones de preguntas y comentarios y cosas, la idea es igual que participen los asistentes, pero quiero hacer una, en lo que se rompe el hielo y demás, unos mínimos comentarios. Obviamente Magdalena es una persona decente y no se autotira tantas flores como merece su libro, que la verdad es que echa luz sobre un tema que por obvio nadie veía, ¿no? O sea, yo lo leía y todo el tiempo tenía como la imagen esta de un elefante en un bazar que está ahí y de repente se vuelve como imposible de obviar, y digamos, pese a que durante muchísimo tiempo no estaba problematizada esta idea de, en 1813, digo, incluso sabiendo la diferencia entre abolición de la esclavitud y libertad de vientres, asumíamos que no había nada que pensar al respecto en esos 40 años, ¿no? Entonces ella problematiza y pone ahí un montón de preguntas y luz en un cruce que me parece riquísimo y súper interesante de distintas, ¿no? Para pensar el problema desde la historia intelectual, la historia social, la historia política, la historia militar, etcétera, que me parece realmente vale muchísimo la pena, y para todos aquellos que quieran un libro muy interesante y una muy buena muestra de una investigación muy bien hecha, me parece que está buenísimo el libro. Para empezar, todo eso. Después, a mí hay muchas cosas que me llamaron muchísimo la atención en este diálogo atlántico que mencionó Magdalena, y que mencionó el caso tal vez de Brasil y Estados Unidos, que tal vez son los que uno más esperaría. Tal vez yo hubiera esperado más Cuba y Uruguay, y me sorprendió por el contrario el caso de Chile. Chile aparece 8 veces más, o no sé si 8 veces más, pero uno tiene como una imagen mucho más, ¿no? Afro, o de las conflictividades que pudo haber en la historia de la banda oriental y el de Uruguay, que de Chile. Entonces, bueno, eso me pareció súper interesante. Para ir a lo concreto, tengo más comentarios, pero no quiero cansar las paciencias de todos y darle la voz al resto. Me gustaría, si podés, considerando que algunos, seguramente como el libro es muy nuevo, no lo deben haber podido leer, o sí o no, no sé, quizás alguno conoce algún trabajo tuyo previo,
el tema de, vos algo adelantaste de cómo pensar a estas categorías sociales, estas etiquetas de clasificación, desde el rechazo de la noción de raza del siglo XIX-XX, pero asumiendo que no son, digamos, puramente automodificables, ¿no? O sea, que hay rasgos fenotípicos y demás. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención en eso es algo que vos hacés bastante énfasis, pero no sé si se termina o si yo lo termino de entender, esto de la racializados, ahora no me sale, racializados. O sea, ¿cuál es la diferencia entre cómo vos establecés esa concepción de una persona negra o esclavizada, esclava, porque es distinto, mulato, pardo, etcétera, o racializadas? Me gustaría como si podés explicar un poquito eso. Bueno, mil gracias, Bárbara, por tus palabras, que significan mucho para mí, de verdad. Y sobre esto es re fascinante. En realidad, se podría haber multiplicado mucho más. Tenía ahí todo el tiempo con la editorial, porque la editorial quería que sea algo como lo más amplio, menos académico, entonces era bastante difícil, me hicieron sacar un tercio de las notas, fue complicado. Pero dentro de eso yo ahí lo que traté de hacer es glosar muy brevemente como dos grandes posturas que se dan en la historiografía, ¿no? Por un lado, decir, bueno, hay una definición de raza como en sentido estricto que tiene que ver con la ubicación de ciertos rasgos fenotípicos y genéticos que se transmiten y que son investigados y tratados como determinantes del lugar de las personas, que va a desarrollar el positivismo cientificista de fines del siglo XIX en sentido estricto. Entonces, quienes trabajan en el mundo colonial, que nos enseñan un montón, entonces ahí hay como dos posturas. Están los que dicen, sí, lo que pasaba en el mundo colonial, incluso en los lugares donde podemos hablar de este orden de castas, de clasificación de las personas, en esos famosos cuadros de castas, y decir, bueno, de español e indígena sale un mestizo, y negro, y un mulato, y un etcétera. Decir, bueno, eso es algo muy distinto, ¿no es cierto? No es específicamente, porque no hay como un orden tan, y un estudio como científico y una idea de fijación de razas de clasificación tan estricta, etc. Entonces, está quienes dicen, no podemos usar la idea de razas. Casta no tiene que ver con raza, es otra dinámica, y a su vez como que todos los trabajos que trabajan como, valga la redundancia, como muy cerca del funcionamiento de esas etiquetas y del funcionamiento de esas identidades racializadas, y ahora explico por qué digo racializadas, ven que es algo mucho más dinámico y mucho más negociado que la ascripción como científica e inmodificable. Entonces, digamos que habría como la idea de que, ¿por qué uso racialización? Porque las razas no existen. O sea, ya está redemostrado. Incluso ese imaginario positivista del siglo XIX, por supuesto que existe como imaginario, pero no es que confiamos o que pensamos que tenían un asidero científico, ¿no? Desde la ciencia, y no solo desde la política, está descartado que haya variaciones genéticas o fenotípicas relevantes para clasificar a los seres humanos en razas. Entonces, un poco para eso, entonces usamos la idea de racialización, ¿por qué? Porque son prácticas que tratan de construir la diferencia y la alteridad fijándola de un modo que se torna de este modo como indisponible para estas personas, como les decía antes, esta idea de que no pueden elegir, yo no puedo elegir el color, yo no puedo elegir la forma de mi nariz, no puedo elegir cómo va a ser mi pelo, no puedo elegir entonces, haber nacido en África o no. Entonces, son prácticas de racialización, de construcción de alteridad de unos otros como como una categoría especial de personas.
¿no es cierto? Y están dentro de, sobre todo los estudios más que nada coloniales, pero también avanzando un poco, quienes dicen, bueno, estas prácticas que tienen un origen primero en la religión, ¿no? Esta idea de que la idea de pureza de sangre, de la limpieza de sangre, en realidad es no tener carga de sangre judía, amor, etc. Entonces, esa es una práctica genealógica, pero ligada más a la religión que a la biología. Entonces esto, van a insistir, es algo totalmente distinto a la raza. Entonces, hablemos de castas, hablemos del color, etc., pero marquemos que eso no es raza y no hablemos de raza, hablemos de etnia, ¿no? Muchos investigadores enfatizan la idea de etnia para marcar como la etnia como algo culturalmente construido, a diferencia de la raza, que sería biológicamente construida. Bueno, no me quiero extender, pero en definitiva, lo que yo trataba de mapear era que yo creo que son construidas y negociadas, pero lo que me parecía interesante marcar con esta racialización y con decir, bueno, esto es un campo sobre la raza, es para unir, en cierto sentido, estas discusiones, porque hay algo de, o sea, se van a sedimentar esas discriminaciones y esas alterizaciones que tienen origen en lo religioso, después en el color, después en lo indígena, que sí tiene que ver con la infidelidad en términos religiosos, pero también se van a ir sedimentando con el color, y que nos sirve más retomar cómo van construyendo un racismo que tiene una historia más larga. Entonces, a mí no me interesa la raza como categoría analítica, sino como campo de problematización de la construcción de alteridades históricas y de prácticas de otrerización, de alterización, de construcción de ciertos grupos como otros, con estos distintos fundamentos, y que claramente no son cerrados, son negociados, ¿no es cierto? Son adscriptos desde afuera y autoadscripciones, pero que tienen como una lógica de largo plazo que vale la pena reconstruir. Igualmente, no para decir que es todo lo mismo, eso tampoco me interesa, ¿no? Que es como una tentación hoy decir, es todo lo mismo, ¿no? Desde esta idea de que la colonialidad yo creo que hay prácticas y lógicas coloniales que siguen operando, pero también creo que las identidades y las acciones de las personas, si no, no sería historiadora, sería socióloga o sería otra cosa, pero creo que esa historicidad se va construyendo, mostrando particularidades, y las personas van haciendo algo con eso, que no son víctimas inermes, que son objeto incambiado de esas prácticas. Sigamos charlando, si quieren paro así no aburro y seguimos charlándolo. Está muy bien. Lo que pensamos para hacer funcionar la dinámica, si les parece, es que en principio los que tengan, están todos invitados invitadas a participar, a hacer preguntas, comentarios, etcétera. Lo que podemos hacer es, se anotan su nombre en el chat para que les vayamos habilitando el micrófono de manera tal, ¿sí? Adrián. O que levanten la manito, decía. O que prendan la cámara y levanten la mano, lo que prefieran. Sí, o si están en un celular les resulta más cómodo. Daniela, sí, ahí te habilito. Solicitar para reactivar audio. ¿Por qué no estoy pudiendo? ¿Vos podés hacerlo, Adrián? Yo lo puedo hacer de mi compu. Ah, ahí está. Ah, perdón. Pensábamos que teníamos que habilitar. No. No, estoy permanente con la dinámica porque andan mis hijos ahí atrás, entonces habilito, deshabilito. Magdalena, un gusto a todos los que están acá, la verdad que es súper interesante. Me interesa mucho la colonialidad y es muy interesante, soy profe de historia, vivo en Neuquén, y me interesaba preguntarte cómo fue el recorrido que hiciste con las fuentes. Vos nombraste registro de escribanos y demás, pero me interesa preguntarte eso para tenerlo en cuenta para futuras lecturas. Bueno, Daniela, muchas gracias por la pregunta. Sí, el recorrido fue como
yo tenía como toda esta vasta experiencia con expedientes judiciales, que son, digamos, tradicionalmente como la niña bonita de las fuentes de los sectores subalternos, porque si bien son mediadas las voces, muchas veces forzadas, en realidad habladas por otros, depende de los contextos, es un lugar donde uno se puede acercar más a esas maneras de, ¿no? Tenemos en Argentina los trabajos de Raúl Fradkin, por ejemplo, que las explotan en toda su riqueza, y muestran cómo se puede reconstruir un montón de cuestiones, porque mi primer acercamiento a esas fuentes había sido más como casi desde lo formal, desde el tipo de derechos que usaban, etcétera, pero también son como una gran fuente para la historia social. Entonces, donde hay expedientes judiciales está buenísimo. Y a mí, ¿se acuerdan que yo les dije que esto fui como acumulando investigaciones? Un segundo paso de esa investigación fue decir, bueno, yo quiero entender este proceso de abolición, estas leyes generales que son para todo el territorio, pero me iba a centrar en dos casos, en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires, que eran dos ciudades muy distintas, que tienen, Santa Fe es 10 veces más chica que Buenos Aires, y yo contaba con fuentes distintas, ¿no es cierto? Y algo que yo sabía, y que efectivamente fue así, era que para Santa Fe casi no tenía expedientes judiciales, que era como, ay, me quedé renga, ¿no? Como era una fuente tan rica y no tenía. Entonces, pero Santa Fe era mucho más chiquita. Entonces, yo en el caso de Santa Fe, barrí con todo lo que había. ¿Qué quiero decir? Yo transcribí todos los registros de bautismo, todos los matrimonios, todas las compraventas de libertad, todas las compraventas de persona, todas las manumisiones, y ahí fui descubriendo estas fuentes alternativas que no había trabajado, y lo censos, yo no había trabajado con censos, porque para Buenos Aires también teníamos como estos grandes, el trabajo de Goldberg, que da las primeras cifras, los trabajos de Ray Andrews, que también trabajan con muestras, pero reconstruyen, y yo decía, bueno, si yo no sé ni cuántos esclavos tengo en Santa Fe, entonces yo pensé, nadie había trabajado un censo, y resulta que había un censo que cuantificaba toda esa población, y que les clasificaba cuántos eran esclavos, cuántos eran pardos, cuántos eran morenos, chinas, indios, etc., pero no había sido analizado. Entonces también, con un grupo de estudiantes transcribimos todo ese padrón, y nada, como que ese acercamiento fue casi como una necesidad, y después fui al revés, como después de haber conocido esas fuentes más estrictamente en Santa Fe, las trabajé para el caso de Entre Ríos y de Buenos Aires. Y nada, yo les recomiendo en general que las aborden. Para mí los expedientes, los registros de los notarios fueron como flashé, ¿no? Son unos registros que son, como les decía, como una gran parte es fórmula, ¿no? Fórmula que repiten, no sé, si tienen tacha, entonces, es toda una fórmula, pero después las condiciones especiales, si uno empieza a mirar, va pudiendo reconstruir cuáles son las relaciones y qué son las cuestiones que les importan a estas personas y qué están tratando de conseguir y qué están tratando de negociar a partir de leer las singularidades de esos registros, ¿no es cierto? Y también los registros de bautismo, y eso es como una fuente dura, ¿no? Pero son los que nos van con un montón de cuidados que hay que tener para poder ratificar que ciertas personas que son esa persona, ¿no? Porque está a veces como la tentación de decir, nos encuentro Juan Pérez, ¡ay, es mi Juan Pérez! Y resulta que uno está en La Quiaca y el otro está en Quilmes, y no es tu Juan Pérez, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchos controles, pero digamos que son también una fuente muy rica para reconstruir estas trayectorias y estas genealogías, y ese cruce de fuentes, que es como retrabajoso. En algunos casos yo, por ejemplo, fui pidiendo, ahí en el libro yo pongo, este dato me lo pasó Tomás Guzmán, que trabaja el censo del 27, entonces yo estaba buscando a mi Antonio Porobio en el registro de propietarios, y entonces me lo pasó él, o a otro colega, Rosal, que trabajó un montón con las propiedades, entonces yo le decía, yo lo encuentro acá, vos lo tenés en otro lado. También esa colaboración es lo que hace posible también ese tipo de reconstrucciones, pero son fuentes que, o sea, también han sido trabajadas para decir, bueno, veamos, y que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando sobre Buenos Aires, ampliando esa red que les decía
de africanos en Buenos Aires y de afrodescendientes, 4 parroquias enteras, Concepción, Socorro, Montserrat, no 3, ya tengo, y entonces podemos ver, bueno, quién se casa con quién, este bendito mestizaje, ¿se está produciendo realmente? ¿Se casan con blancos, o se casan entre sí? Entonces también hay cosas más estructurales que se pueden sacar de ese tipo de fuentes. Magdalena, y Sí. digamos, cuando vos dijiste parroquia, vos el lugar físico en donde fuiste a las fuentes fue en las parroquias, ¿te No. fue en algún momento? Eso es re importante. inaccesible. Esa es una fuente súper accesible y que todos se pueden poner a trabajar inmediatamente, que casi todas las parroquias están digitalizadas por los mormones. Entonces está este sitio que se llama Family Search. Yo ahora si alguien más pregunta lo copio en el chat. Entonces Family Search no todas están en internet, y sobre todo no todas las parroquias, por ejemplo estas que yo te digo, no están transcriptas ahí, pero está la fuente, entonces vos podés ir foto por foto, gracias Bárbara, y las podés ir transcribiendo, digamos, entonces no tenés que ir a la parroquia, sino que eso está online. También, qué sé yo, el censo de Buenos Aires del 55, el censo nacional de 1869, de 1885, esos están ahí. Entonces eso está bueno, como te digo, resistiendo la tentación de pensar que cualquier Juan Pérez es Juan Pérez. Hay que hacer cruces, hay que hacer controles, pero se puede reconstruir. Entonces, nada, son fuentes que está bueno verlas. Las otras en general están en los archivos, pero bueno, también De se hecho, puede. en el caso maravilloso del capítulo 5, que por suerte no te arrepentiste de incluir esa telenovela que se mete de repente en tu libro, es un triángulo amoroso que Magdalena describe. Bueno, no sé si es un triángulo, pero es este señor que ella persigue, militar, se casa con 3 mujeres, pero en el medio tiene una pareja, de hecho, y la esposa legítima, bueno, hermoso, bardo, tremendo. Pero Magdalena, digamos, en las notas al pie es increíble cómo reconstruye las dificultades de la investigación, porque dice, creo que se llama Antonio Porobio, y entonces va mostrando cómo buscó en una página web de diásporas y esclavizados africanos en el mundo, bueno, de la región donde él venía, los nombres que sonaban parecidos, o sea, la dificultad que hay que tener para imaginar cómo suena una lengua, no sé, conga del siglo XIX. Pero bueno, esas herramientas que me parece que, y aprovecho un segundito para darte el pie si querés, y hay otro comentario esperando, pero que ella incorpora como metodología no solamente las fuentes de notariales y judiciales y demás, sino una invitación a jugar con una imaginación o fabulación controlada. Era así, ¿no? Fabulación bajo control. Critical fabulation, no, pero no hago fabulación crítica. Ya quisiera. No, sí, ahí un poco como decías Bárbara, está este problema que decíamos antes del archivo, ¿no es cierto? Un archivo donde vamos reconstruyendo, tratando de buscar la vida de estas personas que no producen sus memorias, sus grandes biografías, ni su desarrollo de la perspectiva que tienen. Entonces, un poco en esta tradición de pensar sobre qué hacer ante el silencio de estos archivos y ante la dificultad de reconstruir estas vidas, un tipo de estrategia, ¿no? Tiene que ver con esta idea de usar la imaginación y agudizar el uso de la imaginación. A mí, Natalie Simone Davis, que trabajó bastante, sobre todo sobre Surinam, dice, bueno, necesitamos como completar a veces datos faltantes, un poco reconstruyendo lo posible y lo plausible, ¿no? Entonces ahí hay como, en un continuum donde esta idea de la fabulación crítica, que es de una historiadora / crítica literaria norteamericana, que se llama Saidiya Hartman, que a mí me encanta todo lo que hace, pero, digamos, sus trabajos tienen trabajos más históricos y trabajos más casi literarios, ¿no? Como decir, el último libro de ella, que se llama Byward Lives, ella directamente no cita, sino que ella dice, la inspiración de todo esto es de las fuentes, ¿no? Y ella dice, bueno, ¿qué significa ser
una joven negra que llega del sur en 1930 a la ciudad de Nueva York, y y qué pudo haber pensado, y cómo imaginó sus relaciones con sus parejas, y qué significó ese novio. Bueno, ya es otra cuestión, o sea, sí te ayuda a pensar desde el problema de esas mujeres, que toda una historiografía le permite, pero digamos que da un paso más. Yo no me atrevo a dar ese paso, pero sí me atrevo, por ahí más en los pasos de Natalie Simone Davis, diciendo, cuando tengo bastante controlado de decir, bueno, yo sé las interacciones posibles, me detengo en algunos momentos a decir, si nos ponemos, ¿qué puede haber significado para esta esclava que la quieran vender, que la quieran pasar? ¿Por qué ella se está resistiendo? ¿Por qué presenta una demanda para que no la lleven a Montevideo? Bueno, está embarazada, ¿y qué pasa? En Montevideo no hay ley de vientre libre, entonces su hijo van a ser esclavo. Entonces, no es una gran fabulación, pero no es una fabulación, creo, pero sí es como un punto, igual lo dejo claro, no es que te estoy vendiendo fruta, te estoy diciendo que el archivo dice algo que no dice, pero digamos, restituyendo esta idea de que controlamos, ¿no? Otra diferencia que tuve con... En realidad no alcanzó a hacer diferencia, yo me tomé como muy al pie de la letra el estilo de la editorial, que no podía hablar en primera persona. Entonces está todo en plural, ¿no? Nosotros, que en realidad como que esconde, y a mí me parecía importante decir, miren, esto es una reconstrucción, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo, yo me puedo equivocar, voy a hacer lo más derecha posible, les voy a mostrar todas las fuentes, pero también como hablar en primera persona no es como, ay, que primera persona, sino por decir, bueno, acá esto yo creo que lo podemos pensar así, y es una invitación a que me acompañen a ver eso, y capaz que lo ven así, o capaz que lo pueden repensar de otra forma. Pero en todo caso, como dice Natalie Simone Davis, vale hacerse la pregunta, ¿no? Ante el silencio y ante la dificultad de reconstruir estas vidas, en todo caso, tratemos también de imaginar esas interacciones posibles y esas vidas posibles para entenderlas mejor, porque si no, como que lo que hay si no es vacío, es un vacío. Claro. Leo unos comentarios, hay muchas felicitaciones por la exposición. Silvina dice que se nota la pasión por tu trabajo. Y acá hay una pregunta que de Cristian Abel Toledo, la leo porque quizás la dejó escrita por una cuestión de micrófono, no sé. Buenas tardes, felicitaciones por la exposición. Pregunto desde el desconocimiento de la temática si se encontró en las fuentes testimonios de negros lectores, letrados o con ciertos hábitos de lectura. ¿Se educaban en este sentido? Muchas gracias. Bueno, es una gran pregunta, es re difícil de saber específicamente. Yo tengo algunas causas que tengo la sospecha de que el que lo escribe, ¿no? Los escritos judiciales se hacen en primera persona, ¿no? Y muchas veces firma el letrado que acompaña, o sea que en realidad es el que escribió, el escribiente, digamos así, y otras veces no. Yo hay en un par de casos donde esos esclavos son, no casualmente, esclavos de curas, que son los letrados casi por excelencia, son el 80% de los letrados de esta sociedad, creo que es posible que se trate de ellos mismos presentando sus demandas. Por otro lado, también, por ejemplo, me encuentro con esclavos, que uno de los casos lo cito en el libro, que instruían la doctrina a los demás. Puede haber sido solo oral, pero también es muy probable que haya nuevamente manejado algunos rudimentos. Entonces, sí, igual no está la prohibición, por ejemplo, como en el caso de Estados Unidos, de que puedan aprender a leer y escribir. Para el caso de Uruguay, que traía precisamente Bárbara hace un rato, hay un libro hermoso de Alex Borucki, que también aporta mucho sobre Buenos Aires, que se llama De compañeros de barcos a camaradas de armas, y donde él cuenta la historia que es una de las pocas escrituras autobiográficas de las Américas, de antiguos esclavizados, que es Jacinto Ventura, que es un antiguo esclavizado y que escribe y que tiene una obra súper importante. Él también tiene un libro sobre Jacinto Ventura, pero no se consigue en ningún lado porque está editado en Europa. Pero
digamos que hay la posibilidad de instruirse, y también, bueno, por ejemplo, por obvio, cuando lo veo por primera vez, que es liberando a una esclava que compró, ¿no? Y acá hay otra cosa que tampoco suponer solidaridad es automático, ¿no? De esclavos que compran esclavos, porque es una inversión segura, por una multiplicidad de razones. Entonces, esta persona que en 1816 no sabe escribir, en los 30 ya firma y ya aprendió a escribir, ¿no? Ya fue alfabetizado. Entonces también sabemos que en las escuelas había niños de color, varones, en este caso integrados, y como reconstruyó Agustina Barrachina, una joven investigadora, también hay una política de creación de escuelas para niñas de color, en el caso de Buenos Aires, pues también. No es que esas escuelas suponen tanto énfasis en la alfabetización, ¿no? Les enseñan doctrina, les enseñan a coser, etc., pero digamos que hay posibilidades de educarse, como preguntaba Cristian. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Está abierto el micrófono. ¿No? Yo tengo varios, pero no quiero... Hola, buenas tardes. Betina es mi nombre. No sé si se me ve. A ver ahí. ¿Qué tal? Ahí se te ve, Betina. Yo leí el libro, muy excelente, Magdalena. Impresionante, me encantó. Bueno, es para el releer varias veces. Estoy haciendo una tesis para la maestría de enseñanza de la historia de UNTREF. Y quería preguntarte, porque creo que hay cuestiones que se repiten en la historiografía, pero también por la cuestión de la difusión a través de las escuelas de estos temas, ¿no? De los actos escolares, donde justamente ahí esa racialización como que se instituye mucho con el acto justamente del 25 de mayo, ¿no? Y bueno, ¿qué podrías decirme con respecto a esto? ¿Cómo cómo podríamos hacer un cambio profundo en la educación con este tema? Me parece que es fundamental como para la difusión, y sobre todo la difusión de estas cuestiones a través de la escuela, ¿no? Así que quería, bueno, hay un montón en tu libro sobre esto, hay un montón, la microhistoria trabajás, que me parece muy interesante, pero bueno, quería escuchar de tu parte un poco eso. Gracias, Betina, por tus palabras. Sí, esa es como la gran cuestión. O sea, es bastante difícil, pero yo creo, o por lo menos lo que yo me encuentro desde Santa Fe en particular, es como mucha curiosidad y mucho interés por renovar estas cuestiones, ¿no? Por pensar de otra manera. Entonces, una cuestión fundamental que me parece que la escuela tiene que trabajar en reconstruir es esta idea de que son unos otros, ¿no? Como son unas minorías. En realidad, si querés, si transcribiéramos en la representación, hay una representación desproporcionada de las élites, o sea, las élites son una ínfima minoría, está bien, tuvieron protagonismo en el cabildo, pero en todo caso tendríamos que mirarlo invirtiendo las proporciones de la representación de cada uno de estos grupos, y bueno, como multiplicando las curiosidades para pensarlos que nosotros, o sea, nosotros somos herederos de todos, de estos sectores populares, de esta amplia diversidad de castas y de sectores que conformaron ese país, o sea, es re difícil lograr que los chicos se quieran identificar con eso, ¿no? Es como que les cuesta o les pesa. Pero bueno, es como la invitación a dejar de considerarlos unos otros y hacerlos unos nosotros. Y ya más grandes, como también trabajar en desestructurar, ¿no? Porque a la gente le cuesta mucho decir o pensar que es un país racista, ¿no es cierto? A mí como que no me sirve decir es un país racista, porque me parece que es como acusar a la gente, y la gente no termina de entender en qué sentido es racista o no, porque es algo que no se dice. También como ser explícitamente racista es un tabú. Pero bueno, mostrar cómo se construye
con un conjunto de supuestos ese racismo. ¿Qué es ese supuesto? Que está bueno ser europeo, que está bueno, o sea, que hay unos ciertos valores y que el argentino normal sería el argentino blanco, y si vos sos morocho, sos indígena, no sé, sos de otro lado, también hay como este racismo geográfico. Entonces, también trabajar en la reconstrucción de interpelar un canon construido sobre una normalidad que en realidad es la de unos pocos, y a todos los otros siempre nos cuesta llegar porque no se adecúa a una norma que es esperada, ¿no es cierto?, como la supuestamente argentina. Entonces, como trabajar en la crítica de esos supuestos que nos constituyeron y que son como largos, me parece que es más efectivo por ahí que tratar de detectar racismos más derechamente explícitos en el sentido positivista que decíamos que es más escaso, y más por estas construcciones de equivalencias que yo les mencionaba antes, ¿no? De cómo si sos pobre, sos delincuente, o sea, se van sedimentando supuestos sobre ciertas identidades que tienen una lógica racista, en tanto son cosas que las personas no pueden elegir, o sí, o tienen el derecho a elegir, y eso no las hace menos argentinos, menos valiosos, menos lo que uno quiera poner en el polo positivo de la ecuación. Y también por la experiencia que tuve, por invitaciones, etcétera, también como la posibilidad de encontrar una reivindicación, casi una razón, como dice una... Yo trabajo bastante con la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, que es una de las primeras instituciones de afrodescendientes en la Argentina. Y Mirta, una de las militantes, dice, a mí también como saber que mi color y que mi origen tenía que ver con esta historia, también me dio un valor y una razón, ¿no? Como que lo entendí o lo expliqué. Uno después puede hacer eso, distintas cosas, por supuesto, pero bueno, como encontrar casi un sentido de orgullo de esa pertenencia, me parecía interesante. Y último, y si ahora termino, pero también cuestionar esta cuestión de lo que recordamos y lo que no recordamos en nuestras propias biografías, ¿no? Como ese estado que se pretendía neutral en los colores, en realidad asumió una cierta normalidad que sí asumía ciertos colores y ciertas historias para recordar y ciertas historias para olvidar, en las cuales las familias participaron activamente, ¿no? Un poco, yo le dedico el libro a mi tatarabuela Clara Basualdo, cuya vida no me pude dedicar todavía a reconstruir, porque no se trataba de mí, digamos, pero que me interesa, y yo la encuentro, o sea, yo tratando de rastrear también mi color, no se ve porque mi cámara es muy mala, pero yo soy, soy bastante marrón, y eso, o sea, tenía claramente por qué lado de mi familia venía, y reconstruyendo para atrás, bueno, encontré que es una parda libre, tengo ahí más datos, pero tengo que reconstruir su idea, digo, esa historia, yo le preguntaba a mi papá, me decía, no, se dice que hay una indígena en la familia. Bueno, o sea, y así conozco todo el tiempo personas que me dicen, no, vos sabés que yo tengo mi abuela, mi bisabuelo, Entonces, bueno, también trabajar en pensarnos herederos de esa historia y reconstruir esas historias, y no solo nuestros antepasados italianos, especialmente españoles, para sacar pasaporte europeo e irnos de Argentina. No lo digo por mí para nada. Muchas gracias. Y también las asociaciones, ¿no? Porque a veces parece que las asociaciones socialistas, mutuales, etcétera, siempre vienen de aquellos lugares en los relatos, ¿no? Digamos, en la historia que se cuenta en las escuelas, ¿no? Qué interesante esto de ver las pensiones de todos estos procesos, bueno, ponerlo como sujetos históricos, ¿no? En una palabra. Está buenísimo. Te agradezco muchísimo y la verdad, muy, muy interesante. Justo en relación a eso, Fabián, además de agradecer la exposición, pregunta cómo ellos se organizaban para requerir sus demandas, siendo en el periodo rosista existía por parte del gobierno de Rosas una búsqueda de cooptar tanto a los libertos como a los sectores africanos o africanas. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián, por la pregunta.
Sí, se organizaban desde distintas maneras, ya desde en el caso de Buenos Aires, durante el gobierno de Rivadavia se crean, ¿no? se reestructura, digamos, la forma de la sociabilidad negra, se las intenta encauzar desde el Estado, creando lo que se llaman sociedades africanas, o sea, para celebrar, para organizar tambos, para organizar bailes, etcétera, tienen que estar organizados en sociedades africanas que tienen unas constituciones que el Estado le dice, que el gobierno le marca los tipos de cuestiones que tienen que decir. Entonces esa es una forma de organización, son esas sociedades africanas que en realidad están teniendo 20.000 conflictos entre sí y conflictos con la policía, que es la que queda encargada de autorizarles o no a llevar adelante sus actividades. Entonces, las sociedades africanas son una manera de organización de las demandas. Hay otras maneras que son más individuales, o sea, desde la justicia, que igual también hay como todo un debate hasta qué punto podemos pensar que ir a la justicia es totalmente individual o si no se necesita una red y una serie de apoyos para poder realmente presentar un requerimiento ante la justicia. Y también, digamos, hay apelaciones e intentos de construir vínculos con esos sectores afroporteños por parte de del rosismo, que también los apela a ellos a través de la prensa, etcétera, de las acciones de Internación Escurra, las cosas más conocidas, y también la oposición, ¿no? Los antirrosistas también, a partir del grito argentino, de Mora Rosa, de sus periódicos, en el exilio también tratan de apelar. Entonces sí, Rosas tiene esa política de cooptar a los libertos, digamos, de llamarlos, ¿no? Hace esta convocatoria en el 31, para que se incorporen a los ejércitos, e incluso manda a Encarnación Escurra que les diga, bueno, y cuando volvamos de la conquista del desierto ya van a ser incorporados. Entonces ahí yo pienso también que se puede pensar esa política como otra vía de participación armada que para estos sectores es bastante atractiva, porque quizás es mejor adquirir, digamos, ese estatus de soldado, por más que fuera riesgoso, etcétera, que seguir sirviendo en las casas particulares bajo el patronato de sus amos particulares. Entonces, esa política de reclutar militarmente a los libertos le va a pagar bien a Rosas y va a construir este lazo bastante estable y duradero o va a contribuir a construir este lazo entre el rosismo y la población afroporteña. Muchas gracias, Fabián. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, Gabriela, claro. Ahí saco la manito. Hola Magdalena, buenas tardes a todos. Muchas gracias Magdalena por tu libro, ahí lo estoy leyendo. Y con lo que va diciendo Bárbara, justo estoy en el capítulo 4, así que el 5 vamos a ver esta mini novela. Yo como que quería hacer como un comentario, digamos, de algo que me llamó la atención con respecto a unas contradicciones, que de hecho la misma historia está llena de contradicciones, la vida misma, que por un lado, cómo es que se venden, digamos, las madres, ¿no es cierto?, esclavas a otros amos, y dejan a sus hijos, ¿sí? O sea, no se los pueden llevar con ellos, por un lado, pero a su vez, hay justo un caso ahí en el capítulo 4, digamos, que esta disputa entre patrones porque ha comprado a una esclava, a un X patrón, pero también quiere recuperar a su hija Liberta, ¿no es cierto? Entonces, estas contradicciones, no había regulaciones con respecto a eso, digamos, porque, pregunto, digamos, no había alguna regulación porque, por un lado, como repito, no se llevaban a los hijos pequeños, sobre todo, muchas veces, sino que se desmembraban las familias, como se ve todo el tiempo en el libro,
Pero por otro lado, muchos otros patrones reclamaban esos hijos porque obviamente también reclamaban las madres estar con esos hijos, ¿no es cierto? Entonces por ahí esa es la pregunta, ¿no había una regulación con respecto a eso? ¿Se desmembraban así las familias? Pero después había otros patrones que reclamaban esos otros niños, obviamente para tener un liberto en casa que les sirva, ¿no es cierto? Que sea para su propio beneficio. Sí, Gabriela, gracias por la pregunta. Sí, es como vos señalás, o sea, yo lo que tiendo a notar, o sea, había una regulación, que es este reglamento, que lo que decía es que supuestamente las madres no podían separarse de los niños hasta los 2 años, que sería como la edad prevista de la lactancia. Eso no se respetaba para nada, ¿no? O si te acordás, uno de los casos que cuento es esta madre que lo van a depositar, el ama lo quiere depositar en la casa de niños expósitos, y que la acusa a ella de querer matar al niño y acusarla a ella, ¿no? Entonces, la regla dice una cosa, un poco lo que yo trato o lo que encontramos todo el tiempo es que si no miramos el funcionamiento y esta multiplicidad de casos, nos quedamos con la idea de que la norma fue lo que pasó, y en realidad vemos todo el tiempo suceder otra cosa. Y como vos decís, yo creo que hay distintas actitudes de las personas hacia los libertos y distintas relaciones construidas con los propios esclavos. Entonces encontramos, por un lado, amos que tratan de ayudar a sus esclavas a quedarse con sus hijos. Entonces, si su amo anterior, el amo, digamos, original, bajo cuyo tutela, digamos así, o patronato, nace el niño, tiene la potestad de, cuando vende a la madre, vender también el patronato sobre ese niño, o otorgarlo gratuitamente, u otorgárselo a la madre. Puede decidir qué hacer, porque es suyo ese patronato, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay algunos que lo ceden, y esos casos yo los encuentro más al principio de esta ley. Entonces, mi hipótesis, ¿cuál es? Que al principio los amos no necesariamente están diciendo, este después va a crecer y va a trabajar para mí. Entonces hay como una mayor tendencia a dejar que esos niños vayan con sus madres. Pero después, a medida que en los años fines de los 20, de los 30, ya hay una gran población liberta, ya se ve que son manos útiles. Entonces ahí sí se compran, se venden, y cuando se venden las esclavas hay menos predisposición a otorgarles el patronato, ya sea a los amos de las madres o a las madres mismas. Pero digamos que estructuralmente podríamos decir que primero hay menos valorización de lo que implica ese trabajo, y después hay mayor conciencia de ese trabajo, y que en general, cuanto mayores son estos niños, más contienda hay entre los patrones por el cuidado, o por el cuidado, digamos, por tener el patronato de esos niños, que cuando son más chicos y son un gasto, ¿no? Que uno no sabe si el niño se va a morir, se enferman, ¿no es cierto? Es algo caro e inestable la propiedad de los niños muy pequeños, con lugares con unas tasas de mortalidad súper altas, algo que también trabajó Goldberg. Digamos, ahí hay menos intención de quedarse a cargo del niño. Pero sí, como vos decís, es súper contradictorio, o sea, no hay una uniformidad. Y después, también en los 30 van a intervenir más activamente los jueces, directamente decidiendo quién es el mejor patrón posible, independientemente de la letra de ese reglamento. Es exactamente eso con lo que estaba leyendo, justamente. En ningún momento vos lo nombrás en el libro, porque obviamente no lo puedes recuperar, la voz de esta esclava que estaba queriendo recuperar a su hija a través de lo que decía el patrón. Eran dos patrones en disputa y nunca interesó lo que la madre realmente quería, o lo que estaba pensando, o lo que sentía. No interesaba nada de eso. No está registrado. No, viste, eso cuando uno directamente ni ve el nombre de la persona, o sea, la esclava tal, eso también lo vemos en los registros parroquiales, donde a veces se registra Juana, hija de la esclava de don Pueyrredón, o sea, no importa quién era la madre. Y eso también nos habla de esta cosificación que practican las fuentes de archivo.
Pues muchas gracias, Magdalena. A ustedes, estaba muteada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo un comentario breve, Magdalena, si no te molesta. En realidad tengo varios, pero vamos a elegir uno nada más. Si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta, y con esto supongo que estaríamos cerrando. No sé, Adrián, ¿vos estás bien? ¿Sí? Ok. No estás bien. Ok. No, yo quería hacer alguna pregunta, pero sé vos Bueno, primero. dale, porque yo ya hablé bastante. No, hacer. No, era un comentario en realidad más que una pregunta, muy breve, pero una cosa que me dejó pensando mucho. Vos hablas de esta inclusión retórica en el discurso revolucionario y la comparación un poco con la población indígena, que era como más fácil de incorporar y de recuperar, y supuestamente de incorporar luces para poder participar en la vida política y cívica y demás. Entonces como que habría un lugar más rezagado, propio del esquema de castas, digamos, de la población con el estigma de la sangre negra en relaciones de inclusión, pero me da la sensación, no sé si vos también sentís esta paradoja, que en términos de medidas concretas, por más de que vos mostrás que es un proceso muy lento, que fue muy negociado, obstaculizado, obturado, resistido por los dueños, o que tuvo más énfasis cuando el Estado necesitaba soldados y demás, de todas maneras sigue dando la sensación que en 40 años la transformación es bastante radical. O sea, las medidas que se toman en la primera década revolucionaria y una serie de otros factores que vos das bastante bien cuenta, digo, pero hacen que para 1853 vos lográs rastrear los casos, pero son mucho menores, ¿no? En cambio, la población indígena da la sensación de que la eliminación del tributo, la mitad y el yanaconazgo cambian menos concretamente las condiciones de vida de la población indígena, pese a que su lugar en la retórica era mejor. Es como una situación medio paradojal, o sea, como palabras quizás mejores para la población indígena, pero transformaciones más concretas, tangibles, de las condiciones de vida en el mediano plazo para la población afro. No sé si tenés esa misma percepción y si le encontrás alguna... No lo había, te reagradezco el comentario porque me parece súper así, o sea, coincido, pero no me había puesto a pensar como en la comparación de cómo había sido a la larga, ¿no? Yo me concentro como en esos primeros años del discurso revolucionario, ¿no? Era como indígenas sí, porque como hablamos de 3 siglos de dominación colonial, los necesitamos, ¿no? Necesitamos una atrás. Entonces el nosotros somos los indígenas también. En cambio, los negros en definitiva son estos extranjeros, africanos, que los trajeron, entonces hay como mucha mayor ambigüedad, como vos decís. Pero después, a largo plazo, digamos, por un lado, quizás porque están... la concentración regional es más fuerte, entonces esos lazos, así como yo creo que en el caso de Buenos Aires esos lazos afrodiaspóricos siguen mucho más tiempo de lo que en general pensamos, y que son el fundamento de esa comunidad afroporteña que después trabaja Lea Heller, no nacen de un repollo, son de este sostenimiento de estas relaciones, y de estos vínculos y de esta comunidad, pero si no en el resto del territorio, ya se va a ir produciendo esta mayor invisibilización, etc. Entonces capaz que los indígenas es más fácil identificarlos, creo yo. La verdad que soy bastante ignorante de otros espacios de cómo se tramitó esa desigualdad. Pero sí, quiero decir, me parece interesante esto que decís de que en definitiva su condición se transformó menos. Me parece que sí, lo que yo hablaba era más como esa inclusión retórica, que en ese primer momento es así, y después a largo plazo, bueno, y después como muestra la conquista del desierto, etcétera, en todo caso es más tardía la represión final, ¿no es cierto? Y los intentos de desintegración de esas comunidades como tales, como que en un primer momento pudieron resistir más, bueno, porque se mantuvieron todas estas sociedades soberanas, ¿no? Y los que estaban en las ciudades, sí, quizás
sufrieron un destino más parecido al de los africanos y afrodescendientes. Y en relación a la radicalidad, yo trato de marcarlo al final, ¿no? Que en las conclusiones, ¿no? Como que es difícil hacer un saldo, porque realmente es un discurso radical, en el sentido de que no hay un polo esclavista de propietarios organizados que van a defender, incluso quienes están tratando de mantener, esclavizar, reesclavizar a personas que están demandando la libertad, etc., siempre necesitan hacer el giro de justificar por la república, por la patria, ¿no? Como es la patria la que está liberando, es el nuevo sistema, etc., no se puede ir muy abiertamente contra esa retórica, pero que no haya, o sea, que esa retórica antiesclavista sea así, sea asumida, no quiere decir que sea militante, ¿no? Es como, yo lo que trato de decir es esto es como algo asumido, como una verdad, la esclavitud es ilegítima, pero no es algo militado, ¿no? Ya se va a acabar piano a piano, que como decís, al final del periodo la realidad fue transformada, pero fue transformada en gran parte por estas luchas y estas diversas formas de pago que las personas llevaron adelante para llegar a ese resultado. Y prácticas también ilegales, como las fugas y ese. No sé si contesté, pero me parece Sí, que es muchísimas como gracias. decís. No, está perfecto. Bueno, Adrián. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, pero yo tenía un montón de preguntas, pero ya faltan 8 minutos para las 5, así que voy a ir directamente con la final. Con la última pregunta de todas, que es, ¿qué le recomendarías a, digamos, porque a mí me parece un libro como este, que a mí me encantó sin estudiar el siglo XIX argentino ni nada de eso, es un libro que me encantó y me apasionó leer. Creo que un libro como este va a abrir muchos, ¿cómo se dice? Muchas ganas en estudiantes jóvenes y en investigadores jóvenes de estudiar temas parecidos o similares. ¿Qué les recomendarías? O sea, porque me parece, vos lo decís, o la sensación que me queda a mí después de leer el libro es que es un libro muy completo, pero que queda también muchísimo por hacer, ¿no? El territorio de la Argentina naciente es enorme, está lleno de archivos, y me encantaría que dijeras un poco eso, ¿no? Si vos tuvieras que recomendarle a estudiantes o investigadores jóvenes que quieren iniciarse en estos temas, qué hacer, qué cosas buscar, en qué archivos, en qué regiones por ahí hay menos trabajos hechos, dónde buscar la historiografía. Sé que a mí me resultó muy interesante este diálogo que vos tuviste que hacer con la historiografía de otros países, no solo la anglosajona, que por ahí es la que uno primero piensa, ¿no es cierto?, por todo el Atlántico Norte, sino sobre todo la brasilera, es decir, todas esas ideas, si nos podías hablar un poco de eso. Sí, el libro es como así, como vos decías, como que trata de armar un panorama. Un colega de Brasil me decía, son muchos libros, no es un libro. Pero porque era como la idea también de mapear y de generar como esa explicación más global, que después necesita un montón de ajustes y de conocimientos, de multiplicación de conocimientos más puntuales. Entonces sí hay regiones menos trabajadas, quizás, qué sé yo, Córdoba es un caso trabajado bastante, o Buenos Aires también es un caso más trabajado en relación al rosismo, pero después, por ejemplo, o sea, para mí todo lo que es con las prácticas, en el norte falta un montón, en Tucumán falta un montón, en Salta falta un montón, en Jujuy falta un montón, en Corrientes también hay bastante, hay una investigadora, Fátima Valenzuela, que trabajó bastante. En Santa Fe hay un grupo de jóvenes estudiantes que trabajan conmigo, que estamos trabajando, y algunos también sobre Entre Ríos. Y también hay otros jóvenes trabajando sobre Patagonia. O sea, de cada lugar hay un poco en cada lugar, pero como te decía, por un lado, la cuestión de estas prácticas, por ejemplo, matrimoniales. O sea, en los censos hay que buscarlos mucho mejor. El censo de Buenos Aires hay que volver. Yo como que no vuelvo porque, exacto, de Catamarca a Florencia Guzmán, exacto. Los censos hay que, en el caso de Buenos Aires, como que yo le tengo pánico porque son millones de entradas,
pero hay que mirarlos con mucho más detenimiento para ver estas clasificaciones. Ahora yo dirijo un PICT que estamos un poco tratando de mapear esto a nivel nacional, pero hay muchos lugares donde no tenemos casi nada, ¿no es cierto?, de esta reconstrucción de en el censo, cómo aparecen, cuáles son las etiquetas, cómo se transforman, hasta cuándo en los registros parroquiales las personas son clasificadas, cómo hacen y construyen familia, con quién, o sea, este declamado mestizaje, bueno, con quién se produce. Yo en el caso de Santa Fe que lo trabajé, bueno, sí, africanos se casan con africanos, pero también en todo caso es con indígenas. ¿Cómo se da el proceso de borramiento de esas clasificaciones? ¿Qué impacto tienen las posibilidades de integrarse? En muchísimos lugares no tenemos la información sobre la cantidad de compras de libertad, y a su vez, o sea, Buenos Aires es grande, ¿no? Yo me concentro bastante en la ciudad de Buenos Aires, pero después hay un montón de partidos y de localidades específicas que faltan trabajar mucho más específicamente. ¿Qué fue de la vida de estos últimos esclavos? Algo en lo que me estoy divirtiendo bastante últimamente, reconstruyendo esas trayectorias. ¿Cuánto transformó o no su inserción laboral esta ley de abolición? Total, o sea, ¿no? El artículo de la Constitución. En la prensa, ¿no? Agustina, que yo mencionaba antes, ha trabajado bastante, Agustina Barrechina está trabajando con la prensa, pero hay un montón de prensa para ver, incluso locales y regionales, para ver. Yo trabajé con un montón también de los grandes periódicos, pero bueno, ver qué noticias circulan más sistemáticamente, ¿no? A mí me interesa reconstruir estos diálogos interamericanos, ¿no? Que estas experiencias que las élites están mirando, qué están haciendo las otras, qué políticas están tomando, como en el caso que yo mencionaba de Chile, que fue tan importante, porque es el primero que produce estas leyes. Bueno, ¿qué noticias circulan sobre Colombia? ¿Qué noticias circulan sobre Chile? ¿Qué noticias circulan sobre la Nueva Granada, en realidad sería? Bueno, todo eso también falta, ya si querés, en el plano de la historia intelectual, pero con prensa, cómo circulan, cómo se construyen estas imágenes. Con cada una o sea, las agendas pueden requete contra multiplicarse, y yo creo que vamos a ganar con el tiempo, con los años y la expansión de las curiosidades, también desde la historia económica, ¿no? Ver qué lugar tenía la propiedad esclava, que fue uno de los últimos trabajos que hizo Garavaglia, ¿no? De decir, era como que él había participado un montón, como Jorge Hellman, en enfatizar este fracaso de los sistemas coactivos, pero también en esa le compramos todo a Jorge, pero a su vez, Caravaglia en ese último trabajo dice, bueno, también en realidad si miramos la conformación de las riquezas de estas personas, la propiedad esclava era sustantiva, era importante, seguían invirtiendo en esclavos. Bueno, entonces también podemos revisar eso sobre los precios de esclavos, esto que soy un queso, trataba de dialogar con Luis Martirén, bueno, desde la historia económica, como que falta también ahí trabajos, están los de Julio Gerendeyan que hizo sobre Entre Ríos, pero sobre otros casos, entonces hay como que en cada hilera, digamos, en cada rama de la historiografía, creo que se pueden multiplicar. Esto de los matrimonios, las sociabilidades, las cofradías, que son algo bastante difícil de acceder porque son archivos privados por definición, ¿no? El de los dominicos, de los franciscanos. Yo pude acceder a algo en Santa Fe, pero son bastante cerrados. También ahí hay mucho para hacer, porque las cofradías también son otro espacio de sociabilidad segregada, ¿no? Está la del Rosario de Mayores y el Rosario de Menores. Bueno, ¿quiénes eran los miembros? ¿Qué hacían? ¿Cómo participaban políticamente o no? Y bueno, y nuevamente lo que mencionaba anterior de la incidencia de los discursos y de las identidades, estas racializadas o no, en la participación en proyectos políticos más amplios. Algo que Ariel de la Fuente empezó ahí un poco a reconstruir para el caso de La Rioja y de sus hijos de Facundo, bueno, para otros proyectos, o sea, realmente se construye rápidamente una identidad popular política, o en esa participación, en esa construcción de una participación política, estas
identidades o estas solidaridades y estas relaciones, estas redes cumplen un rol que necesitamos desempolvar más. Y así, podría seguir. Sí. Bueno, esa es la idea justamente, ¿no? Esa es la sensación que le queda a uno al leer el libro. No me salía ante la palabra, creo que es un libro que va a crear muchas vocaciones, eso es lo que quise decir. La verdad es que felicitaciones, es un gran libro y muchísimas gracias por venir a presentarlo. Muchas gracias también a todos los colegas y los estudiantes que vinieron. No sé, Bárbara, si querés decir algo más. Bueno, yo ahí fui anotando algunos de los nombres que llegué a como pensar, por si alguien quiere, más allá de, obviamente, recomendar muchísimo el libro de Magdalena, que acaba de salir y que está buenísimo, está fácil de leer, exquisito y al mismo tiempo necesario. Yo no me había dado cuenta. Ay, no, espera, porque vos tenés el... No se ve por el fondo de pantalla, no me deja mostrarlo. No sé... aparte del trabajo de Magdalena, Magdalena muy bien remarcó, bueno, los trabajos de los historiadores muchas veces necesitamos también de los otros colegas, entonces anoté algunos nombres que también trabajan temas vinculados con algunas de las cosas que mencionó Magdalena, por si a alguien le interesa, pero no, muchísimas gracias a todos, especialmente, por supuesto, a la autora que nos compartió sus disquisiciones, certezas e incertidumbres y futuros proyectos y demás. Y a todos los demás también por conectarse e interesarse por esta charla. Gracias a todos. Gracias, Bárbara, Adrián y todos los que estuvieron aquí manteniendo mi interés. Bueno, creo que igual